Vamos a ahorita abordar una nota que, pues, de tu autoría, que la publicamos en linderonorte.com desde temprano y tiene que ver con esta escuela Benemérita Estado de Baja California, cuyo director Carlos Castro Luna, pues hizo un desacato a una resolución del Juzgado Sexto de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Platícanos un poco de este tema para ir metiéndonos al mismo. Sí, cómo no, mira, es un asunto muy grave porque además de que el maestro, el director está en desacato de una orden judicial, lo cual es un delito, eh, organiza y cierra la escuela y le pide a los padres de familia que lo apoyen para mantener la escuela cerrada, porque lo dejaron solo y dice, nosotros no somos cuidadores de nadie. Y al señor se le olvida que una de las garantías de los derechos fundamentales del mexicano es la educación, el derecho a la educación. Y entonces lo que él hizo fue cancelar en septiembre a los maestros sombra, aquellos personas que van al lado de las personas que son neurodivergentes, que tienen problemas, un espectro de autismo, y que están ahí para facilitar, facilitar el aprendizaje, incluso la relación con maestros, con la escuela, con terapeutas, y que se les reconozca a los niños su derecho a la educación. Entonces, eso es lo que hace el maestro Castro Luna, y cierra la escuela y echa a andar a los maestros y a los padres de familia contra una familia que está exigiendo sus derechos y que la justicia federal lo está protegiendo. Eso es muy grave, sobre todo cuando no se reconoce a los niños con espectros de autismo a ser educados, Jorge, a estar en la escuela, porque además cuentan con una maestra sombra. Y ese Claro. es un problema muy grave, y eso te ves el problema que te decía hace rato, de que vamos a ver de qué está hecha Irma Martínez. Ahorita el desacato es de Irma, más que del director, porque ella como titular de la Secretaría de Educación debe de garantizar estos derechos. Bueno, ese es un problema grave que se está viendo ahí. Y para un dato, la delegada dice, bueno, pues que no vayan a la escuela porque tienen problemas, delegada de educación, tienen problemas porque tenemos 2,000 niños neurodivergentes en Mexicali y no alcanzan los centros. No, señores, lo que tenemos que hacer es adecuar esa realidad que tenemos a eso. Claro. Es la escuela Estado de Baja California, Benemérita Estado de Baja California de Palaco, y está cerrada desde el jueves, y hay una violación a derechos fundamentales de 2 niños y a su familia, y sobre todo el maestro está incitando a los padres de familia que discriminen a estos niños que tienen espectro autista. Esa es la información, ya se las platicarás más a detalle, mi querido Jorge. Gracias, Antonio. Un abrazo fuerte. Gracias, abrazos. Ahí tienen ustedes a Antonio Eras, quien es el que fundó y dirige este espacio del Lindero Norte desde hace pues ya más de 2 décadas y que bueno, acá le estamos continuando en esta lucha por mantener este periodismo. Y miren, pues esta información que le digo ya publicamos en linderonorte.com, este dato que ya nos refería Antonio Eras a grandes rasgos, que ocurre en la delegación González Ortega, en la zona conocida como Palaco, esta escuela Benemérita de Baja California es el nombre, cuyo director pues se le ocurrió, dijo, no, yo no voy a cuidar a nadie, no queremos tener aquí ni a niñas ni a niños con espectro autista y pues mejor vamos cerrando para protestar nosotros porque pues no podemos. Y esa es la visión que tiene este maestro. Escuchemos parte del mensaje que le decía a padres de familia desde el jueves, cuando se mantuvo cerrada hasta el día de hoy esta escuela primaria. En este momento los maestros pues están haciendo uso pues de la voz, ¿no? ¿Y cuál es esa? Cerrar. ¿Por qué? Porque necesitamos apoyo para solucionar esto. No estamos recibiendo apoyo de nada ni de nadie por parte del sistema ni de otras instituciones. Necesitamos que ustedes como padres de familia entren y nos ayuden también en esto. El día de hoy los maestros decidieron tomar la escuela. ¿Por qué? Porque están hartos de la situación. Están hartos
de que nos estén atropellando todos los días, nos estén violentando todos los días y nadie haga nada. Todo el mundo ve, pero se hace a un lado. No nos parece justo, no nos parece correcto. Nuestras adscripciones son maestros frente al grupo, no cuidadores ni demás. Y es que si uno simplemente ve ese lado de la moneda donde el maestro, pues sin duda alguna, en Baja California, en el país, como en el sector médico, hacen falta todos los insumos, aun cuando hay presupuesto, aun cuando recuerdo perfectamente las palabras de la que fuera subsecretaria de Educación, Dulce María Jáuregui, que ahora ya no está, pero que ella decía públicamente, pues basta con que los maestros vayan y me toquen la puerta para darles pintura, para darles todas las herramientas para que tengan unas escuelas en condiciones óptimas post pandemia. Y mi crítica era justamente, sí, en efecto, el problema es que no tendrían por qué ir a tocar ninguna puerta, tendrían que darle todas las herramientas necesarias y con esto pues no tendría que haber ni porque hay una gratuidad de la educación de manera constitucional en Baja California y no tendrían que dar ni siquiera estas aportaciones voluntarias que sí dan padres y madres de familia que se suman a tareas de limpieza y que incluso en unas escuelas primarias y secundarias pagan por los mismos padres y madres de familia, pagan por tener conserjes, tener personas que cuiden. O sea, no viene del presupuesto del Estado, viene de los mismos padres y madres de familia en escuelas primarias y secundarias. Pero le digo, si solamente escucháramos al director decir, pues es que no nos ayudan y ya los maestros están hartos, nos avientan problemas tras problemas y no lo podemos resolver, pues uno estaría a favor del maestro, sin duda alguna. Uno dice, pues sí tienen razón, ¿no? O sea, y sí, ¿cómo van a atender a las y los alumnos si no tienen las herramientas necesarias? Pero cuando sabemos también la otra parte de la historia es ahí donde pues todo se cae. Y es que como decía Antonio, el 16 de septiembre el director del plantel canceló la presencia de los maestros sombras, que ya saben, la función es facilitar a la integración de alumnos dentro del aula, que es determinante para la política de educación inclusiva y su enlace entre alumnos, padres de familia, terapeutas y los mismos profesores. Bueno, se cancela como un primer paso, lo que motiva a que madres y padres de familia presenten un recurso, promuevan un amparo ante el Juzgado Sexto Distrito del Poder Judicial de la Federación, que les otorgó la suspensión. Y ahí tenemos los documentos del amparo. También esto fue lo que les otorga la suspensión definitiva. Ojo, la definitiva, para proteger el derecho a la educación de 2 niños neurodivergentes de 9 y 7 años de edad, de acuerdo a la suspensión que usted ve en pantalla, la 1132/2025 de noviembre de este año. Eso es lo que presenta los padres y madres de familia de estos 2 niños neurodivergentes. Pero, pues bueno, el mensaje que dan el día de hoy en la Escuela Benemérita Baja California: los maestros no somos cuidadores de nadie, señaló el director de esta escuela pública, convocando así o concretando el cierre del plantel en protesta por un amparo judicial para proteger el derecho constitucional de alumnos con espectro autista. La resolución judicial no se ha acatado y lejos de eso, pues ya hubo una protesta y se cerró toda la escuela como para pues poner a los padres y madres de familia en contra de esta madre de familia que define que sus hijos deben de tener la educación que se requiere. Pues bueno, Irma Martínez, exdirigente de la sección 2 del CENTE y ex senadora del PANAL, pues no ha convocado a mesas de convivencia escolar para llegar a un acuerdo entre padres de familia y el director. Se trata de un acto de discriminación y de violación al derecho a la educación por parte de la autoridad educativa hacia una población vulnerable, señalaron las familias afectadas con la conducta del director. Y es que una madre de familia recurrió al Poder Judicial de la Federación para la protección del derecho de sus hijos de contar con un maestro sombra durante su formación académica. Hay que recordar también que el Consejo Escolar de Participación Social de la Educación solicitó a la dirección, autoridades escolares y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF la aplicación de soluciones específicas a esta conducta discriminatoria contra menores de edad. El plantel permanece cerrado desde la mañana del 6 de noviembre, desde el jueves pasado, ante la inacción de la Secretaría de Educación.
Recordar que según la Secretaría de Educación en Mexicali, hay alrededor de 2,000 niños neurodivergentes que son atendidos en los CAM, en los Centros de Atención Múltiple, y el USADER, pero son insuficientes. Veamos qué es lo que dice justamente la postura de una madre de familia en torno a este tema. Buen día, mi nombre es Priscila y soy madre de 2 niños autistas. Hoy quiero hablarles como madre y también como una ciudadana que exige los derechos educativos de los niños autistas como de todas las personas neurodivergentes en México. Voy a leer cómo ha sido últimamente lo que hemos estado viviendo, porque pues así se me hace más fácil expresarme y no me pongo tan nerviosa. En los últimos días se difundió un reportaje en un medio local donde se compartió información sobre el diagnóstico de mis hijos sin mi consentimiento, junto con declaraciones que no reflejan la realidad en nuestra situación. Esto representa una grave falta de respeto a su privacidad y un acto de discriminación institucional que no puedo ni voy a permitir. Mis hijos, como muchos niños autistas, han sido evaluados por especialistas, quienes confirmaron que sí pueden asistir a una escuela regular, siempre y cuando reciban los ajustes razonables y el apoyo de una maestra sombra. Ese acompañamiento no es un privilegio, es un derecho reconocido en tratados internacionales y en la legislación mexicana. Desde su primer día de clases, yo he sido su maestra sombra con formación, certificaciones y con un compromiso absoluto por su bienestar. Durante años, a pesar de muchos obstáculos, logramos trabajar en conjunto con el plantel hasta que surgieron nuevas decisiones que afectaron directamente la inclusión de mis hijos. Hace poco más de un mes, la dirección de la escuela y el equipo de USAER me citaron a una reunión. Allí me presentaron un plan sin evaluaciones profesionales previas y me solicitaron firmar un documento para retirarme como maestra sombra y reducir el horario escolar de mis hijos a solo 2 horas diarias. Me negué porque aceptar eso sería aceptar que mis hijos no tienen derecho a una educación digna y completa. Desde ese momento se me ha restringido el acceso al plantel, lo que ha dejado a mis hijos sin los apoyos que la ley ya les reconoce. Por esa razón, presentamos un amparo federal y una jueza ordenó restituir los apoyos y la jornada completa para mis hijos. Sin embargo, esa resolución aún no se ha cumplido totalmente. Desde el 6 de noviembre, el plantel permanece cerrado, impidiendo su acceso a la educación a pesar de existir una orden judicial vigente. Durante este proceso hemos enfrentado señalamientos y rumores falsos, además de situaciones de intolerancia y maltrato. Aún así, seguimos buscando el diálogo con respeto, porque creemos en la educación y en la inclusión como caminos de entendimiento. Lamentablemente, se ha compartido información privada que ha generado... Esto se debe de entender con mucha delicadeza, porque estamos hablando del interés superior de la niñez, en este caso de 2 niños, que no están recibiendo la educación que por derecho les corresponde. Y es que, y como ya les decía, en el registro de la Secretaría de Educación hay 2,000 niños neurodivergentes que están siendo atendidos en materia educativa y en terapias, tanto en los CAM como también en el USADER. El problema es que, pues ahora con estas apertura que se le ha venido dando al tema del autismo, de la formación que se debe tener tanto en educación básica como en educación superior, conozco a jóvenes, a jóvenes autistas que tienen espectro autista que pues se están estudiando en la UABC, por ejemplo, y lo hacen de una manera excelente y cursaron su educación en escuelas públicas y lo hacen muy bien y además pues han tenido el acompañamiento de maestros sombra y esto ha sido fundamental en el desarrollo educativo e incluso en la inclusión que se da al interior de los centros educativos. El problema acá es que pues el Estado se encuentra con las barreras, con las restricciones y esto ha escalado a los docentes. Y esto escala a los directivos, a los directores que no saben qué hacer.
Acá el problema es que tienes que cumplir, tienes que acatar una resolución judicial. Y les digo, este problema va a escalar porque ya sé lo que me van a decir. Es que la mamá no quiso lo que le propusimos, es que ustedes como periodistas no saben todo lo que sufrimos como maestros. Y sí, les digo, hay un claro ejemplo de que no tienen los recursos necesarios para hacer una educación de calidad, ¿no? O bueno, no de calidad, me parezco al CETIS. Una educación, una calidad, una visión de educación para todas y todos, incluido a grupos de atención prioritaria como lo son las niñas y niños neurodivergentes. Entonces estamos hablando de que esto nos debe de centrar en debatir qué es lo que tenemos y hacia dónde va la educación. Porque recientemente se compartía en una mañanera la atención que se ha dado a personas migrantes, a familias migrantes, las familias que tienen, sus hijos tienen alguna discapacidad, pero eso en el discurso y la narrativa está muy bien. El problema es que cuando te salen casos como este y que no lo saben atender, hay una inacción de la Secretaría de Educación con Irma Manríquez de poderlo llevar. Si no, pues imagínense ahora los afectados pues van a ser toda una comunidad y la visión que se tiene de educación en el gobierno de Baja California. Y bueno, con eso nos despedimos. Mañana le seguimos con los demás temas. Ya estos temas nos llevaron el análisis de la hora completa. Ya sabe que usted está informado, pero tiene la última palabra. Gracias por seguirnos, gracias por sumarse, gracias por suscribirse, gracias a quienes están pendientes de nuestras publicaciones y de nuestra opinión. Realmente ustedes forman parte de esta comunidad. Nos despedimos, que tenga excelente día.